Ahora queda el tema del proyecto presentado por el gobierno de Dina Boluarte, en el sentido de presentar este proyecto de ley de adelanto de elecciones para el 2023. Esta es la propuesta del Ejecutivo que mañana será sustentada, defendida por el ministro de Justicia, José Tello. La invitación era para el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, pero él, de taquito, se lo mandó al ministro de Justicia, quien pues conoce de temas electorales, como es José Tello. Pero bueno, pues veremos qué nos trae este proyecto de ley. Pero todo este panorama, ¿qué interpretación le damos? José Naupari Wong se encuentra con nosotros, experto también en temas electorales. José, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Cuéntanos, José. Bueno, era algo previsible el tema de la votación que ocurrió hace algunos minutos en el Congreso, de rechazar esta propuesta en minoría que hablaba de elecciones en 4 meses y también asamblea constituyente. ¿Lo veías de esa manera? O sea, ¿veías tú ya de antemano que iba a ser rechazada? Sí, pero yo creo que yo esperaba un poco más de apertura, digamos, en el congresista Quito, respecto por lo menos de los plazos, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que si, por ejemplo, recordemos que antes de la votación de fondo hubo una cuestión previa para que se vote por separado. Exacto. Yo no sé si, por ejemplo, se planteaba que las elecciones fuesen en octubre, como más o menos lo propone el Ejecutivo. Si es que se votaba por separado, quizás la cuestión previa no tenía los 113, 114 votos en contra que tuvo, ¿no? Fue una votación aplastante en contra de la cuestión previa para que se vote por separado, porque todo el debate, todas las horas que se han debatido hoy día han sido fundamentalmente relacionadas a la constituyente, ¿no? En cambio, respecto a por qué no debieran llevarse a cabo las elecciones en julio de este año, salvo a 3 congresistas, no se ha escuchado mucho sobre el tema. Ahora, ¿pudimos haber estado peor? Sí, pudimos haber estado peor, porque nada obstaba a que el congresista Quito dijera, ya ingresó el proyecto del Ejecutivo, lo acumulo a este proyecto, a este dictamen en minoría, lo mandamos a votación y nos quedamos sin ningún proyecto, y ahí sí el escenario hubiese sido más apocalíptico. Efectivamente. Ahora, pero si votaban por separado, tal vez podían negociar el tema del plazo, pero la Asamblea Constituyente no iba a pasar. O sea, y la bancada de izquierda, esto es como que su condicionamiento, ¿no? Ah, claro, pero por ejemplo, cuando tú planteas una cuestión previa, eso ya no está en tus manos, ¿no? Y quizás sí, un poco, digamos, yendo por su lado, quizás por el mismo hecho de que para ellos la constituyente era una cláusula no negociable, es que tampoco quisieron ceder en el ámbito de los plazos, porque evidentemente creo, como bien lo intuye usted, que si ellos seguían en los plazos, evidentemente iban a aprobar eventualmente unas elecciones en octubre del 2023, pero iban a rechazar el plebiscito, porque ni siquiera referéndum, para la Asamblea Constituyente. Correcto. Ahora, hay dos posiciones acá, así, extremas, ¿no? Como todos los extremos dicen que son malos. La izquierda que pedía 4 meses, o sea, elecciones en 4 meses, 120 días, elecciones generales, ojo. Y la derecha ayer presentó la propuesta de elecciones complementarias para el próximo año, o sea, para el 2024, ¿no? En abril. O sea, para que recién empiece... Que la transferencia sea a fines de abril, porque sí, la elección iba a ser la primera vuelta iba a ser en diciembre del 2023, pero efectivamente la transferencia iba a darse recién en mayo. Claro, ellos todos iban a ir en abril, ¿no? En abril se iban a ir, o sea, se van a quedar hasta abril. Entonces, tenemos 2 posiciones aquí bien complicadas. Y el tema de la Asamblea Constituyente va a estar ahí vigente. ¿Cómo salir? Sin duda. Sí. Pero yo creo ahí, mi estimado maestro, que lo que tendría que ya quizás entrar en temas de cuestión de noción de realidad es que probablemente ya se tenga que renunciar a que vaya a haber 87 votos, ¿no? Entonces, si la izquierda sigue siendo cuestión de Estado por la Asamblea Constituyente, ya lo vimos hoy, ninguno va a superar los 87, porque incluso recordará usted que esta votación de fondo obtuvo 70 y tantos votos en contra, es decir, ni siquiera la posición contraria tiene 87. Y si vamos al otro lado, quizás te puedan terminar cediendo hasta el hecho de que ya no sean complementarias, sino que sean eventualmente unas elecciones generales por 5 años o 4 años y medio. Pero ahí el tema va a ser los tiempos, ¿no? Porque ya vimos que, por ejemplo, Avanza País, al menos varios de sus congresistas significativos, sí se está cerrando en que sean en abril del próximo año, ¿no? Porque quieren, entre comillas, tener la posibilidad de hacer reformas. Entonces, en ese orden de ideas, tendríamos que
que ajustarnos un poco en los plazos, porque podría darse el caso que tengamos una votación eventualmente la próxima semana, o eventualmente quizás el 13, 14 de febrero, ampliando unos 4 días más la legislatura, y que no se lleguen a los 87, tengamos que ir a un referéndum que va a ser entre 2, 3 meses, 2 semanitas más para la proclamación, y estaríamos convocando a unas elecciones generales de repente en fines de mayo, inicios de junio, para octubre. Entonces, y ahí estamos con la justa, ¿no? Entonces, para que el público televidente lo comprenda mejor, o sea, llegar a los 87 prácticamente es imposible, o casi imposible llegar a estos 87 votos. O sea, no hay forma, por las posiciones recalcitrantes, digamos, extremos. Entonces, la única salida que nos queda es renunciar a estos 87 y lograr los 66 votos que nos empujen a un referéndum. Si se logra esos 66 votos, ¿cuáles serían los plazos, los procedimientos a seguir en cuanto ya a los periodos de tiempo? Claro, lo que ocurre es que el artículo 206 de la Constitución nos refiere que las reformas constitucionales se aprueban como regla general por 66 votos más referéndum. Este referéndum, de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, se tiene que convocar con una anticipación de 90 a 60 días calendario antes de la elección. Entonces, si por ejemplo estamos dando 13, 14 de febrero, 2 meses, bueno, que incluso febrero tiene 28 días, estaríamos hablando marzo, ahorita sí estaríamos hablando a fines de abril, en el mejor de los casos, 2 a 3 semanas para que pueda eventualmente proclamarse los resultados, y ahí recién tendríamos eventualmente una convocatoria para fines de mayo, inicios de junio, y la convocatoria se llevaría a cabo para que las elecciones generales se realicen en octubre. Nos estaríamos hablando de julio, agosto, septiembre, octubre, o sea, casi 4 meses, poquito más, y sería casi como una especie de elecciones congresales extraordinarias que vivimos allá por el 20 de enero del 2020. Con Vizcarra. Y ahí se tendríamos, o sea, los plazos, como veo, están muy ajustados. Si se va a este referéndum, se tendría por ahí entre abril, ¿no? A finales de abril, mayo, junio, para que se convoque, octubre la elección, una segunda vuelta en noviembre. ¿Darían los plazos? O sea, ajustando muchísimo, ¿verdad? Claro, renunciando a varias cosas, ¿no? Y ahí no solamente tendrías eventualmente que renunciar a las PASO, ¿no? Sino que incluso ya no podrías quizás tener tiempo para colocarte en unas elecciones internas organizadas por el sistema electoral, como ha ocurrido en las elecciones generales de 2021 y en las elecciones regionales y municipales de 2022. Probablemente con 4 meses no te quede más que de repente reconocer, bueno, ya no hay capacidad logística, no hay capacidad económica, partidos hagan sus elecciones internas en la modalidad que ustedes estimen conveniente. Luego, eventualmente, quizás incluso reducir los plazos para presentar solicitudes que son de candidatos, que al día de hoy son de 110 días calendario ante la elección. En la vida, pues, le vas a dar 10 días calendario, o eventualmente 15 o 17 días calendario a un partido político para que lleve a cabo sus elecciones internas. Entonces, quizás de repente reducirla a 90 días, como era antes para las fórmulas presidenciales, o a 60 días para que, por ejemplo, cuál era el plazo que tenías para presentar la lista de candidatos al Congreso. Y ahí, a su vez, tendrías que reducir, porque ahora tienen los jurados especiales 50 días en total para calificar todo, reducirlo quizás, no sé, a 15 días, y tendríamos que seguir ajustando y ajustando y ajustando. Es más, usted ha mencionado, por ejemplo, de una perspectiva muy optimista, y me parece bien, que la segunda vuelta sea en noviembre, pero solamente basta recordar, siguiendo muy lejos, en las elecciones generales de 2021, ¿cuándo fue la primera vuelta? En abril. ¿Cuándo fue la segunda? En junio, ¿no? ¿Sí? Sí. Y el año pasado nomás, ¿cuándo fue la primera vuelta? El 2 de octubre, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue la segunda vuelta regional? Noviembre. Que ni siquiera estamos dando una elección nacional. Sí. ¿No fue acaso el segundo domingo de diciembre? Realmente podríamos decir que estaríamos en capacidades humanas, técnicas y logísticas de que la segunda vuelta sea en menos de un mes. Sí, un panorama totalmente, en todo caso, si se da el tema del referéndum, pero tenemos todavía una puerta allí, que es la propuesta del Ejecutivo. Mañana el ministro de Justicia, el señor José Tello, va a ir a la Comisión de Constitución a sustentar. Algunos dicen que no debió ir ya a la Comisión de Constitución, debió ya ir verse en el Pleno, pero bueno, mañana va a ir el señor Tello a sustentar la propuesta del Ejecutivo. ¿Tendrá cierta aceptación, cree? Lo que ocurre, y ahí va a ser un tema, a mi juicio, un poco complejo, ¿no? Porque no todos están muy a gusto con octubre del 2023. Ya vimos lo que pasó con las propuestas de octubre del 2023. Sí. O sea, si ni siquiera aceptaron diciembre del 2023, dudo mucho, y lo que aceptaron, lo que tuvo más de
90 votos fue la de abril del 2024. Ojo, la elección, ni siquiera estamos hablando de la transferencia de gestión. Entonces, irte de abril del 2024 a octubre del 2023 son 6 meses menos. Entonces, yo no creo, y por eso aludí al tema del referéndum, que la propuesta del Ejecutivo vaya a tener 87 votos. Y hay solamente una precisión, ¿no? Era imposible que el proyecto del Ejecutivo se vea directamente en el Pleno, porque al tratarse de un proyecto de reforma constitucional, no cabe que se le exonere de trámites del procedimiento legislativo, no podía exonerarse de dictamen. En ese orden de ideas, el camino que se ha llevado a cabo era el correcto. El temor que uno tenía, personalmente al menos, era que el congresista Quito coja ese proyecto de ley y lo acumule, porque ahí sí, a estas horas no hubiésemos tenido ningún proyecto por el cual conversar. Felizmente que se les fue, felizmente que se les fue, al menos hay una posibilidad por ahí. Pero usted dice algo clarísimo. La propuesta que más respaldo tuvo fue abril 2024. Y acá viene mi interrogante, y la que tal vez la misma que tendrán muchos televidentes, muchos ciudadanos, en el sentido que no quieren irse. O sea, quieren de alguna manera alargar su periodo lo más que puedan. En eso creo que hay consenso en todas las bancadas, ¿no? O sea, ahí hay cierta reticencia en eso, en ese sentido. O asegurar el retorno, ¿no? Por eso, por ejemplo, surge esta figura de las elecciones complementarias que podría generar una lectura del artículo 90 de la Constitución que digan, bueno, como son complementarias para completar el periodo 2021-2026, los congresistas de ahora podrían postular a esas elecciones, ¿no? Entonces, claro, una u otra, ¿no? O tento la posibilidad de irme en estas elecciones, de postular en estas elecciones complementarias para completar el periodo, o alargo un poco más de tiempo, e incluso si es que alargo un poco más de tiempo y yo no tengo la posibilidad de postular, me aseguro que ese periodo por el cual vayan a ser elegidas estas nuevas autoridades no sea, digamos, considerable, ¿no? Y ahora, yo no sé si, por ejemplo, se han puesto a pensar algunas organizaciones políticas, lo dijo, creo, una de las congresistas, si es que tuvo ofertas, por decirlo de alguna manera, elecciones complementarias, elecciones generales complementarias por 2 años y medio, o eventualmente, ni siquiera 2 años y medio, era 2 años, 1 mes y 20 y tantos días. ¿Quién va a querer ser candidato por 2 años y medio? Para 2 años, 1 mes y medio? Siendo que si postulabas ahí, porque era para completar el periodo, no ibas a poder postular en 2026. Efectivamente. Podría haberse dado el escenario apocalíptico que solamente presenten listas de candidato al Congreso y nadie se presente con fórmula presidencial. Wow. ¿Qué hacíamos en ese supuesto? Es que sí. Es que esa propuesta de elecciones complementarias nos sorprendió a todos. ¿De dónde salió esa propuesta? O sea, salir para convocar a elecciones generales, ¿no? Con todo lo que significa ello, para 2 años, 2 meses. O sea, lo que ocurre es que, digamos, las elecciones generales complementarias tendrían sentido si es que hubiesen sido para octubre. Claro, yo hubiese podido entender ello porque decía, bueno, si es en octubre, evidentemente no me da el tiempo para hacer las reformas, voy a tener que correr y al final del día, como son 2 años y medio, no es muy grave que pueda llevar a cabo unas elecciones en medio de un panorama convulso y sin reformas. Y también, evidentemente, sin paso, porque ya no llegaban a tiempo para hacer las primarias. Pero hacerme unas elecciones complementarias para que la transferencia de mando sea recién entre fines de abril e inicios de mayo, eso sí me parece absolutamente una falta de respeto. Ahora, se habla de reformas y escucho mucho a los congresistas, dicen, no, tenemos que ir a nuevas elecciones, pero con reformas, porque si no va a ser más de lo mismo. Y los escucho a varios decir esta palabra reformas, pero ellos han tenido tiempo más que suficiente para abocarse justamente a estas reformas que requieren nuestro sistema político electoral, pero no lo han hecho porque tampoco les convenía, ¿no? Y ahora sí abunda la palabra reformas, ¿no? No podemos irnos al proceso electoral sin reformas electorales. Bueno, claro, pues... y ahora, ojo, reformas no solamente con rango constitucional, sino legal. Y en ese aspecto yo sí coincido con algunos congresistas de que quizás ese bloque tendría que ceder, ¿no? O sea, bicameralidad no vas a tener 87 votos. Impedimentos quizás sí, pero por ejemplo, que estén impedimentos hay algo que no se dice, ¿no? Dice, impedimento para los condenados por terrorismo y violación de libertad sexual. Ah, ya, bacán, te estás quedando en el primer párrafo de los artículos que se incorporaron con la ley 37-17. Pero te olvidas que también que esa ley también prevé impedimentos para los que son condenados por delitos de corrupción de funcionarios, delito de colusión y delito de peculado. ¿Y por qué te olvidaste?
No los consideraron, claro, efectivamente. Bueno, pues en todo caso, pero hay otra salida también para todo este entrampamiento electoral. Y he escuchado a muchos decir, la salida está en la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que en lo personal va a ser tal vez un poco más traumático todo, o tal vez sea muchísimo más rápido. Pero a mí me preocupa esa salida. ajá, Porque el 115 no es, el de la Constitución no es claro. El 115 simplemente dice, si se cae la fórmula presidencial en términos sencillos, el presidente del Congreso asume y convoca inmediatamente elecciones, a secas dice elecciones. No te dice si son elecciones generales o si son elecciones presidenciales, o no te dice si son para completar el periodo o si son por 5 años, ¿no? Siendo que si le aplicas el 115, ¿cómo podría ser por 5 años si de repente los 5 años no clavan en julio, que es el que dice el 116 de la Constitución? Entonces, y esa decisión de cómo interpretar el 115 de la Constitución, al no haber una ley interpretativa o de desarrollo del 115, al no haberse modificado el 115, va a quedar en unas solas manos, el del presidente o presidenta del Congreso que asuma en caso de vacancia o de renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Y ahí no es que los 130 van a decidir, no, ahí decide al momento de que emite el decreto supremo de convocatoria el presidente del Congreso encargado de la presidencia de la República. Entonces, imagínense, Dios no quiera, que en ese supuesto y que de repente el presidente del Congreso asume y emite un decreto supremo que dice elecciones presidenciales para completar el periodo. Quizás algunos podemos decir que eso jurídicamente sea viable, pero social y políticamente dudo mucho que lo sea. o sea, quedarnos con el Congreso, o sea, quedarse hasta el 2026. Congreso 2026, elecciones No, presidenciales para completar el periodo. Podrían interpretar el 115 porque 115, como le comento, no dice qué tipo de elecciones ni tampoco dice por qué tipo de periodo. Eso está en un ámbito de interpretación y la sartén por el mango la tendría el el que Congreso. va a convocar, que es el presidente del Congreso, que asumiría la encargatura de la presidencia en ese periodo. Sería terrible, terrible. Y ahora escuchamos muchas bancadas de izquierda y de derecha que ya están hablando incluso hasta de vacancia, ¿no? Vacar a la presidenta porque saben tal vez la salida que pueden tener, ¿no? Que puede ser la tabla de salvación para quedarse hasta el 2026. O sea, Pero ahí sí ya creo que ya es más un gesto político, ¿no? Pensar que realmente van a tener 87 votos para vacar a la presidenta Boluarte me parece irreal, ¿no? Al final del día, incluso las bancadas que hoy por hoy están más a gusto con la presidenta Boluarte, lo que dicen es, bueno, si no te sientes preparada, si te sientes muy abrumada, si te incomodan las críticas que ya sacaste en tu Twitter, renuncia, ¿no? Pero la vacancia creo que solamente está en el sector del Congreso que hoy día ni siquiera tuvo 50 votos. Pero si no tuvo ni siquiera 50 votos, no sé cómo le harían para obtener 87. sí, pues. José Naupari, pregunta final. Ante toda esta crisis política que hemos vivido, estamos viendo los tires y aflojes en torno al adelantado de elecciones. Creo que los ciudadanos también somos corresponsables de toda esta crisis, ¿no? Por no, de alguna manera, ser responsables al momento de elegir. Y allí nuestro compromiso, ¿no? de lo que vamos a hacer en un futuro cuando tengamos que elegir a nuestras autoridades. También, reitero, los ciudadanos tenemos que ser corresponsables o asumir esa corresponsabilidad de todo lo que nos está pasando. Totalmente de acuerdo con usted, maestro, porque al final del día habría que recordarle a la ciudadanía, habría que recordarnos a nosotros mismos que no hay revocatoria del mandato de autoridades nacionales. Cuando vamos a votar, sabemos que estamos votando por autoridades por 5 años. Y en ese sentido, lo que a mí me preocupa es que podríamos estar abriendo de manera, aunque sea indirecta, la vía de que elijo por 5 años, pero como ya no me gusta y no hay revocatoria, entonces me movilizo para que te vayas, ¿no? Entonces, y así, ya, en ese caso, mejor, pues en todo caso, constitucionalicemos la figura de la revocatoria, o mejor aún, buscamos en todo caso el periodo del mandato o coloquemos la renovación parcial, ¿no? Si al final del día uno de repente digamos, el desgaste de la legitimidad democrática de ejercicio de las autoridades nacionales es muy rápido o es muy acelerado en una sociedad como la nuestra. Pero acá pasa también por una corresponsabilidad, como usted bien ha mencionado, de la sociedad y dentro de la sociedad también de las organizaciones políticas, porque las organizaciones políticas no solo tienen que estar activas en procesos electorales, las organizaciones políticas son el vehículo, la plataforma para la formación de la opinión pública sobre asuntos, para la redundancia, de interés público nacional, regional o local. Y en esa medida Exacto. deben ser esos espacios, no solamente la sociedad civil organizada, espacios no políticos, que permitan canalizar las demandas de la ciudadanía y que justamente el gobierno nacional, regional o local
sepa quiénes son los interlocutores con los cuales sentarse a dialogar y resolver el conflicto social. Efectivamente. ¿Cree viable que en lo que se vaya a discutir mañana, en los próximos días, se incorpore el tema de la Asamblea Constituyente en cualquiera de sus formas? Porque hay desde la consulta, desde el referéndum hasta una consulta que no nos obliga a una Asamblea Constituyente. ¿Podría darse, incorporarse este tema allí? No, yo creo que lo que va a ocurrir es que probablemente se dictamine a favor del proyecto del Ejecutivo, le van a hacer cambios, luego el Ejecutivo va a decir, bueno, el Congreso es soberano, así que ellos definirán. La izquierda va a volver a presentar un dictamen en minoría que incluya el tema de la constituyente, y ahí solamente nos quedará rezar para que en ese caso el dictamen en mayoría, bueno, también vamos a ver qué dictamen presenta, ¿no?, obtenga 66 votos, porque sinceramente, en tanto que la posición no negociable sea la constituyente, 87 votos no van. José Naupari, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y habernos dado toda esta descripción, toda esta explicación clarísima en torno a lo que estamos viviendo en estos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches. Muy buenas noches.